Bienvenidos a otro episodio de Ellos Viven. Hoy tenemos un episodio especial. Hoy haremos nuestro especial de terror. Mi nombre es Enrique Pineda y para eso me acompañan, como siempre, Nidia Romero. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Hola Nidia, y también me acompaña, como siempre, Luis Pineda. Hola a todos, un gusto. Bueno, como se han podido dar cuenta, en nuestras redes sociales hemos estado recomendando desde esta semana varias películas en torno a género de terror, género que nos apasiona y claro, también estando en contexto un poco por Halloween, que aunque no es nuestra celebración y la verdad nos vale como celebración, pero creo que todos van a coincidir conmigo, es una buena fecha para ver películas de este género de terror. Así que este episodio no será tanto de criticar una película, no será tanto de dar nuestras valoraciones, sino que será en torno a recomendar las que nosotros creemos son las mejores películas de terror, o quizás no las mejores, pero sí dar unas buenas recomendaciones para que puedan verlas y, bueno, pasar ahí un rato de miedo, un rato de susto en estos días. Así que empezamos con nuestro top de recomendaciones. Nidia, ¿nos quieres dar ahí tu primera? Vaya, la primera película que yo quiero recomendar es bastante popular en los últimos años y en la traducción en español es La herencia del diablo, que a mí no soy mucha para el terror, pero esta me generó eh, pues algo que no muchas películas logran, ¿verdad? Que fue realmente asustarme y preguntarme la posibilidad de que algo así exista en este tiempo, ¿verdad? Entonces sí, siento que es una buena, ¿qué? Eso es lo que ustedes hablan, ¿verdad? Quizás no es la mejor, quizás no es la mejor del género, pero sí es algo actual, algo que se está produciendo en este momento y que es bastante bueno. O sea, si quieren pasar una noche así un poco inquietante, les recomiendo La herencia del diablo con Toni Collette y dirigida por Ari Aster. Ari Aster, sí, estamos hablando de Hereditary. Bueno, ya mencionábamos, solo para dar un comentario así corto, que a mí, a mi parecer, no es buena, pero la verdad es que sí, verla por primera vez sí es como medio, no sé si es como terror, pero también es medio así como algo incómodo, ¿verdad? Sí, yo creo que la historia, digamos, el macro, es lo que hace que en realidad dé miedo, porque hay unos recursos que utilizan, por ejemplo, sin spoilear mucho, ¿verdad? El recurso visual siento que en algunos partes sí exagera demasiado, pero en general sí siento que es inquietante por cómo se da toda la situación y el duelo y bueno y las muertes, ¿verdad? Que ocurren. Entonces yo creo que sí es una buena recomendación que alguien que está empezando y que quiera ver algo diferente al típico jumpscare, creo que está bien. Sí, de hecho, aquí con Luis, que usualmente le criticamos a Ari Aster por esta otra película de Midsommar, ¿verdad? Que son esas películas en la de que ya todo, digamos, ya todo da miedo, pues es como ya la película está sentada de esa manera. Lo digo como un poco negativo, pues porque es como ya todo el clima, todo eso ya es terrorífico de por sí y es como un poco... O sea, la niña ya da miedo antes de que todo ocurriera, entonces... Toni Collette, de hecho. Sí, Toni Collette también. Entonces creo que ahí hay un punto en contra, porque ya la película es como de miedo porque sí, ¿verdad? Ajá, creo que a eso me refiero con el recurso visual, o sea, que abusa un poco de eso, por lo mismo que ustedes mencionan que la niña ya de por sí da miedo, o sea, solo de verla, ¿verdad? Y luego todo lo que ocurre es como agregar terror sobre terror sobre terror y no es una construcción gradual. Y parece como que no sigue una línea así como de drama o en la trama, ¿verdad? Como que van saliendo las cosas de la manga. Esto de... Como al final. El final también, por ejemplo. Pero bueno, no es por ahorita por menospreciar, la verdad. Obviamente le estamos recomendando hay que ver de todo y justamente es una película que a la primera impresión sí puede causar ese terror. Bueno, número 2, Luis, ¿cuál tienes? Bueno, sí, yo voy con quizá digamos, contrincante directo de Ari Aster, que es Jordan Peele, porque curiosamente sus dos películas, las que fueron sus óperas primas,
ya que ya Nidia recomendó Hereditary por Ari Aster y Get Out por Jordan Peele, salieron el mismo año, en 2017, y la segunda película de cada uno salió el año pasado, en 2019. Ari Aster hizo Midsommar y Jordan Peele hizo la que voy a recomendar ahorita, que es Oz, o Nosotros. Eh, Creo que fue como una sorpresa esto de Jordan Peele, que en 2017 empezara a dirigir sobre todo el terror, porque bueno, él tiene Sí, estos sketches. sí, ya había sido, creo que había sido actor, incluso guionista el que es como su amigo, Egan Michael Key, con quien tiene estos como cortometrajes cómicos de comedia, tiene su canal ahí en YouTube, que son bastante buenos también. Ya desde ahí se veía lo que quería el, no, hacer Jordan Peele, que es en una trama digamos, en esos cortos que es de comedia, meter un mensaje. Y lo hace también con Get Out y con Us, donde, bueno, su tema principal es el racismo, ¿verdad? Y lo mete en dos películas de terror, que, contrario a lo que decíamos de Aster, no son películas en donde todo es malo porque la película es de terror. Sí, de hecho hay momentos como para liberar esa tensión. Sí, de hecho, bueno, o sea, las películas, digamos que siempre, bueno, al menos Oz tiene este elemento fantástico, ¿verdad? Que es digamos, una relectura del mito del doppelganger. Y Get Out, bueno, tiene esta situación también que resulta en cierto punto cómica, pues que es de esto de visitar a los suegros, ¿verdad? Y Sí. todo eso. Pero ya centrándonos en Oz, eh, creo que mantuvo el mismo nivel, que es lo más importante. Jordan Peele, hay que ver qué hará para su próximo proyecto, pero mantuvo el nivel. Y lo increíble es esto, pues, que ya mencionábamos, cómo sabe manejar el género y cómo también introduce, por ejemplo, a veces momentos cómicos, momentos de comedia y también de drama, ¿verdad? Así que bueno, esa es mi recomendación. Oz. Bueno, yo voy a recomendar uno quizás de mis directores favoritos, diría. No he visto muchas, pero de las que he visto me encantan. Voy a recomendar Deep Red o Profondo Rosso. Ahí me disculpan el italiano, pero película de Darío Argento, director de este subgénero, sí, subgénero del terror que se dio en Italia, que se conoce como Giallo. Un poco también sigue en esta línea directores como Brian De Palma, después voy a recomendar una de él, pero bueno, Deep Red quizás no es terror así tan, de hecho no es tan como Hereditary ni como Oz, sino que es más un policial, es más de crimen, pero igual, tiene momentos, se los digo, que sí me dieron buenos sustos. Bueno, Nidia, no sé si de hecho la vimos contigo, no recuerdo bien, pero sí tiene un par de momentos, unas tres escenas. La escena la escena de la casa, que entra a una casa abandonada el protagonista, esa escena es muy buena. Y luego está la escena de que matan a una mujer en la bañera, esa está muy buena también. Y también la escena, esa sí es la que más me mata del miedo, que es la escena de este muñeco raro. Véanla y cuando la vean se van a acordar de eso, de esa parte del muñeco. Cuando vean esa parte, de verdad es aterradora. Y bueno, es una película que, como dije, es como de crimen. ¿Cómo es? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo es? Un judío, creo que sí, se conocía así. Sí, pues, pero igual, está muy buena. Igual, tiene todo de Yalo, esa música, esos colores, la sangre con un color rosado, bien pintura, ¿verdad? Pero bueno, veanla, es muy buena y bueno, eso. Y yo también iba a recomendar una película de Jordan Peele.
ya por todos los motivos que estaba mencionando. Pues él recomendó la segunda película y yo les quiero recomendar la primera que él hizo, que es Get Out. Y retomando lo que ya mencionaba, es sobre el terror. Para mí recae en lo cercano que puede ser a la realidad, ¿verdad? Entre algo más eh, verosímil sea, entonces es más aterrador porque te podría pasar a vos, ¿verdad? Y entonces siento que es bien interesante cómo combina el terror con el aspecto racial. Yo creo que eso era, Sí, esa es la peor pesadilla, ¿verdad? De alguna pareja interracial. Entonces, y que es algo bien propio de la cultura de Norteamérica, ¿verdad? Entonces sí, siento que no, y esa es una buena lectura, o sea, es una buena película, hay que verla. sí, muy bueno cómo mete este tema en una película de terror, ¿verdad? Sí, porque ahí incluso hasta hubo como un poco de polémica acerca de si esto era verdaderamente una película de terror y algunos lo consideraban comedia y en qué categoría, que hasta la nominaron en los Golden Globe en la categoría de comedia, ¿verdad? Entonces creo que eso dice mucho de cómo está construyéndose el género en la actualidad, que ya no es tan como determinante, ¿verdad? Sino que puede mezclar un montón de otros géneros y aún así causa bastante eso, la aversión, la tensión, por ejemplo, en la escena del sofá, ¿verdad? Con la psicóloga, con la mamá. Que que lo Eso siento yo hipnotiza. que, ajá, con la psiquiatra. Entonces, esa escena de la hipnosis, eso es terror puro, ¿verdad? Sí, ahí creo que no hay eh, medias Sí, tintas también vale. Uh-huh. un poco que quizás aquí, dependiendo de qué es lo que le guste más, ¿verdad? Pero a diferencia de Hereditary, esta sí, es decir, es una película, ya le dijiste, que combina varios géneros, pero entonces uno explora un poco más, hay un poco de comedia, hay otras cosas, suspenso, y no es como que todo, digamos, ya aterrador siempre, ¿verdad? Sí, Porque en lo la que otra, pasa hasta es en los momentos de calma, estás como en ese mismo clima. Aquí no. bueno, ahí sí no sé, porque yo siento que esta tal vez, a pesar de que es un poco, que vanguardista, digámosle, por mezclar esos géneros, también esa construcción de la tensión que mencionan es algo bien tradicional, o sea, digamos que en literatura también se hace esa misma construcción, ¿verdad? De que no todo es terrorífico, sino que son ciertos momentos clave. Y en la otra película sería como esta nueva escuela, ¿verdad? Que aprovechan todos los efectos especiales y la música, o sea, que es lo más actual, vaya, digamos. Bueno, continuando con nuestro listado, es mi turno y bueno, voy a recomendar otra película nueva. Eh, Mi anterior fue Oz, ¿verdad? De 2019 y ahora les voy a recomendar una película de este año, del 2020. Elegí estas nuevas porque quizás, bueno, son bastante buenas, ¿verdad? Pero también porque quizá un poco más, o así se plantea un poco más difícil encontrar buenas películas de terror en la actualidad, pero siempre hay, ¿verdad? Y estas creo que son de las que menos se habla y son las mejores. Así que bueno, mi recomendación es El Hombre Invisible, dirigida por Lee Kwanel, es de principios de este año, principios del 2020, y creo que es una de las mejores películas de este año. Es protagonizada por Elizabeth Moss, y bueno, si hablábamos que Jordan Peele hace un excelente trabajo metiendo la cuestión racial en sus películas, pues en El Hombre Invisible Wanel hace lo mismo, pero con otra cuestión social, que, bueno, en general él trata de la mujer y Sí. transforma este personaje fantástico, ¿verdad? Del Hombre Invisible, que a lo largo de los años ha tenido tantas interpretaciones, y mete ahí el mensaje del acoso. Sí, lo transforma en un acosador. Sí, lo transforma en un acosador. Entonces, bueno, la película en su primera capa, digamos, en la superficie, tiene a a este elemento pues fantástico de ciencia ficción de que alguien logra hacerse invisible, ¿verdad?
y ya en una capa inferior ya tiene este acoso que el personaje del hombre invisible hace a la protagonista, ¿verdad? Entonces, cabe Sí, aclarar que la película no es en sí del hombre invisible, sino que es sí, de es de la víctima la del hombre. víctima del hombre invisible, que es eh, la protagonizada por Elizabeth Moss. Entonces, ¿cómo cambió, verdad? Digamos, todas las películas anteriores, lo principal era mostrarnos el experimento o la experiencia del hombre que se hacía invisible, y aquí es al revés, aquí el hombre invisible es el villano, lo cual está a mi gusto todavía mejor, ¿verdad? Porque eh, dice uno, bueno, increíble sería, qué genial sería poder hacerse invisible, pero Qué qué mal mal sería que sería, alguien lo usara. sí, qué mal sería que alguien lo usara en nuestra contra, ¿verdad? Entonces, Sí, eso es lo interesante, un poco, es autoconsciente, ¿verdad? La película, porque desplaza a este personaje histórico, es decir, que ya viene desde el siglo pasado, personaje clásico del terror, y lo desplaza para contar un tema actual. sí, y lo mejor es que, digamos, fácilmente pudo haber hecho una película de una mujer que es acosada, ¿verdad? Y atacada, ¿verdad? Por X persona. Eh, pero entonces lo lleva a otro nivel y a ese atacante eh, lo pone como este hombre invisible, ¿verdad? Entonces, en cierta manera está llevándolo a una categoría, eh, bueno, primero, no haciéndolo de una manera más artística, ¿verdad? Poniendo el problema que él quiere tratar en una segunda historia. Y bueno, hay muchos significados que se le pueden sacar ahí, en el sentido en que el acosador, pues, es un hombre invisible, pero en cierto sentido puede ser cualquiera. Bueno, seguimos. Ahora voy a recomendar la que había dicho de Brian De Palma. Otra que podríamos decir que es Yalo y podríamos decir que es la versión de Psicosis de Brian De Palma. Estoy hablando de Dressed to Kill, Vestida para Matar. Del 80 por ahí, 20 años después de Psicosis. La verdad es que sí, es decir, no estoy diciendo que no vale la pena verla o que es lo mismo que Psicosis. De hecho, es como una relectura de Psicosis, pero es interesante y es buenísima. Nuevamente, no escogí otra que no es como terror, ¿verdad? Es más de crimen, es más de suspenso, pero vale la pena, se lo recomiendo. Si no han visto de Brian De Palma, obviamente hay que ver una de Brian De Palma. Son de esas películas como para ver a la medianoche, ¿verdad? Y que te genera ese ambiente bien siniestro. Y bueno, trata de una prostituta que ve cómo asesinan a una mujer. Y piensan, y como ella fue la única testigo y ella fue la única que estuvo en la escena del crimen, piensan que es ella. Y bueno, ella dice, bueno, si no me creen, voy a averiguar quién es. Y entonces el principal sospechoso es un paciente de un psiquiatra que es travesti y entonces, no sé, tiene ahí como reprimido cierto impulso y cuando se viste de mujer quiere matar hombres, una cosa así. Pero interesante, así va siguiendo todo el crimen y bueno, ¿qué más les digo? En The Brian De Palma, así que esa sería mi segunda recomendación. Nidia, ¿con cuál cierras? Bueno, y mi última recomendación es otra película de terror psicológico, en este caso es de Babadook, que también ahí explora eso entre un poco las enfermedades mentales, eh, los problemas del insomnio, que otras películas también lo tratan, y el hecho de que si lo que estamos afrontando es producto de nuestra imaginación o de hecho algo sobrenatural. A mí me parece bien interesante esa discusión que se da en varias películas, ¿verdad? Sí. Sí, también Queremos, este rollo con el papá, creo que es verdad, para el final. ajá, que de hecho es la ausencia del papá del niño que el que detona Genial. toda esa Sí. bueno, depende de la lectura que se haga de la película, puede ser la psicosis de la señora o es de hecho como un fantasma, un espíritu que está ahí. Entonces, eh, estar en esa tensión es lo que le hace una buena película, de toda la historia y la relación madre-hijo, ¿verdad? Cómo se va como deteriorando. No, también algo interesante es que, bueno, se ve como que fuera una película
algo de bajo presupuesto, ¿verdad? Y de Ah, hecho, hay muchas técnicas muy bien hechas. El monstruo, obviamente. Una parte en la que creo que el monstruo se le acerca, esa parte recuerdo que genera ahí bastante terror y está bien lograda, técnicamente está bien lograda. sí, y también otra cosa que me gusta es que, bueno, es lo que ya mencionaban, ¿verdad? Que construyen el terror, digamos, a partir de las impresiones de los dos personajes principales, que es la mamá y el hijo. Pero al monstruo per se lo vemos, solo vemos la sombra, vemos un espacio y luego la escena que tú mencionas, ¿verdad? Pero no es como que estuviera aterrorizando frente a frente, sino que siempre es bien sutil y eso también hace volar más la imaginación, digamos, y causa más tensión. Bueno, Luis, la tuya. Sí, bueno, con esta ya me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo, ni tanto, a los 90. Mi última recomendación es una película de John Carpenter, creo que es la única que vamos a recomendar de él. Se titula En la boca del terror. También lo colocan, como también a veces lo traducen como Al borde de la locura. Está en Netflix, de hecho. No sé si todavía está, bueno. Bueno, no sé. El título original es In the Mouth of Madness. Es protagonizada por Sam Neill, por si no lo recuerdan, aparece en Jurassic Park. Y el Doctor Grant. Y bueno, ya solo con la premisa creo que ya llama mucho la atención. Trata de un escritor que es como, bueno, de hecho lo comparan con Stephen King, entonces es como este escritor de bestsellers, ¿verdad? Y que cada libro que saca atrae más a la gente y genera como esta comunidad de lectores, ¿verdad? A fanáticos acérrimos de él. Entonces sucede que este escritor estaba escribiendo su nuevo libro y desaparece. El escritor desaparece con la segunda mitad del... Deja la primera mitad del libro y se lleva la otra mitad, que todavía no lo terminaba de escribir. Entonces, de la editora del escritor, contratan a alguien para que lo vaya a buscar. Y bueno, cuando lo van a buscar, ahí empieza ya lo bueno, es como que lo que él escribía en sus libros resultaba no ser tan ficticio. Entonces, bueno, creo que una película excelente, como todas las de Carpenter, recomiendo ver todas las de Carpenter. Y quizá, bueno, también, como mencionábamos, ¿verdad? Creo que, bueno, el terror es algo subjetivo, ¿verdad? Entonces, quizá tan así el terror no sea, pero sí es bastante... No, de hecho, a mí sí me genera. Sí, sí, bueno, es bastante miedo, Pero digamos. sí O sea, tiene no es unas así partes de como que miedo. asuste, no mucho, pero Pero sí sí tiene da... unas partes de miedo, como la que van entrando a ese pueblo ahí del escritor. Son de esas ideas que también ya lo habíamos mencionado, son esas ideas que decís, y cómo no se me ocurrió antes. Sí, y es una, bueno, es... de hecho, Carpenter era bastante amigo de Stephen King. Y bastante fan Y de Lovecraft. De sí, hecho. bastante fan de Lovecraft. Entonces, por ahí que tienen elementos de esos dos escritores. Que la película tiene elementos de esos dos escritores. Y bueno, el final es increíble, ¿verdad? Y no daré spoilers sobre eso. Pero sí, es una película muy buena que, como Carpenter acostumbró, está cuidada hasta el más mínimo detalle. Y tampoco es que sea una película de millones de presupuesto, ¿verdad? Sí, de hecho, uno la puede ver y dice, es película de segunda mano, digamos. Sí, Tiene y efectos es no tan como, buenos, actuaciones no tan buenas, pero eso realmente al final ya no le quita puntos eso, pues, porque realmente es una joya. sí, correcto, y bueno, si hablamos de Carpenter, quizá la más conocida suya de terror es Halloween, ¿verdad? Pero La tuvo cosa también. la cosa, sí, por supuesto. Eh, pero creo que estas propuestas de él que no fueron muy populares, así como esta o La Niebla,
creo que también merecen ponerles la atención. Bueno, vamos a ir terminando y voy a recomendar una, también allá por los 80, de David Cronenberg, otro gran director que tiene así varias películas de terror y también de, ¿cómo diríamos? Esto de transformaciones y cosas bizarras, grotescas. Voy a recomendar una película que por favor véanla sin haber comido, que es La Mosca, de Friday. La Mosca del 86 por ahí, que la interpreta otro de Jurassic Park, de hecho, Jeff Goldblum, y también, ¿cómo se llama? Gina Davis. Gina Davis. Esa película, genial, de verdad, véanla. Es una nueva versión de una por ahí de los 50. Esa no la hemos visto, pero esta sí se la recomiendo. Es un terror así bien grotesco, bien, bueno, creo que esto no es spoiler porque el tipo se transforma en una mosca. Es de un tipo que hace una máquina, ¿verdad? Para poder teletransportarse. Y bueno, lo que pasa es que en una de esas, una mosca se le mete en la máquina y cuando se teletransporta, sale después con el ADN de la mosca y poco a poco se va a empezar a transformar en la mosca. Así que, y tiene de verdad unas escenas sumamente asquerosas, sumamente terroríficas en la parte de la transformación. El maquillaje es de 10, ya siempre lo hemos comentado que, bueno, por eso se llevó el Oscar, se llevó el premio Oscar a mejor maquillaje. De hecho, si ustedes se fijan en la película de los créditos, ya para el final ponen primero al director del departamento de maquillaje. Es decir, todos alabaron realmente el trabajo que hizo y es increíble, se los digo. Van a tener pesadillas quizás con esta película. Y bueno, esa sería mi última recomendación. Esta película de Cronenberg, que también hay muchas, tiene otras muchas buenas. También por ahí unas adaptaciones de Stephen King, ya que mencionamos antes a King. Y bueno, con eso terminamos. Concluir diciendo, bueno, lo que ya mencionaban, ¿verdad? Que el terror es pues subjetivo, ¿verdad? Entonces, que cada quien tiene sus gustos, puede encontrar, pero que aquí estas recomendaciones de eso, ¿verdad? Para que exploren más y que hay gustos para todos. Así que se aprovechen el 30, ¿no? ¿Cómo es? El 31, dice, para ver alguna película de terror y salir un poco de lo más conocido, ¿verdad? O sea, no, hay más que ganar, ¿verdad? Hay más que ganar. Y bueno, esto fue todo por el episodio en nuestro especial de terror de Ellos Viven. Esas fueron nuestras recomendaciones. Esperamos que les gusten, esperamos que las vean, por supuesto, y que, bueno, que les saque por ahí un susto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ellos Viven y en Instagram como Ellos Viven Podcast. También en nuestro canal de YouTube y también pueden leer nuestras críticas escritas en nuestra cuenta de Letterboxd. Nos despedimos, este fue otro episodio en el podcast Ellos Viven.